SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, monopolio inmobiliario y mensajes de intervención en el mercado. Esto es lo que está ocurriendo. Una economía en la que la mitad del parque inmobiliario está en manos de dueños que tienen 3 o más casas. El concepto de gran propietario empieza a ser invasor. Quienes son rentistas empiezan a tener y a serlo cada vez más. Así que hoy vamos a tomarle el pulso al monopolio inmobiliario y a escuchar lo que empieza a cundir. Hoy el presidente del gobierno ha pedido intervención en Bruselas. Hoy Salvador Illa en Cataluña empieza a plantear límites a la propiedad. ¿Cuántas casas se deben tener en España? Es debate abierto. Hoy, límites a la propiedad privada cuando se trata de vivienda. Hoy, monopolio inmobiliario en Hora 25 de los negocios. Cariño, ¿me dejas dinero para comprarme una calle? ¡Lo siento, mamá! ¡Es mío! Ha heredado usted 2 millones. Este es el monopolio inmobiliario y esta hoy la respuesta política que empieza a escucharse. Pedro Sánchez, Unión Europea. Que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda. Este es el diagnóstico. Hay que poner límites a la propiedad de la vivienda. ¿Cuántas casas puede tener alguien para considerarlo persona que reside? ¿Cuántas casas máximas se pueden tener para evitar la especulación? Que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Porque este monopolio inmobiliario empieza a cundir y porque la economía de la intervención se empieza a debatir. Hoy vamos a romper este mito de las ancianitas que alquilan para sobrevivir, porque esto es solo medio verdad. Literalmente solo medio verdad. Es el 50,1% del mercado del alquiler. Quien alquila, solamente la mitad de las casas que se alquilan son de un dueño que tiene una casa. La otra media verdad, el otro 50% del mercado, es un auténtico monopolio inmobiliario, de caseros que cada vez tienen más viviendas y que todavía compran más viviendas, más casas en menos manos. Dejando de lado los fondos de inversión, los fondos institucionales, hablando solo de caseros particulares, en España hay 2,3 millones de casas en manos de particulares. La mitad de esos caseros son pequeños caseros, tienen 1, 2 casas, son la ancianita. De esos 2,3 millones hay 1,16 millones que son esa ancianita, esos pequeños caseros, y que ganan muy poquito, por cierto, con esas casas, apenas ganan 30.000 euros brutos con esas viviendas. Por favor, hagan algo, simplemente obliguen a esta gente, a estos fondos buitre, que obliguen a que nos hagan los contratos indefinidos en unos precios asequibles, con el 30% de nuestro sueldo, que es lo que viene en la Constitución. Y comenzamos pagando 500 euros en mayo de 2017 y bueno, pues ahora estamos pensando en volver a movernos o salir. Pero es que la otra mitad de los caseros es esta, la de grupos de rentistas de gran calibre. En España, según los datos de Hacienda a los que ha tenido acceso la cadena SER, hay casi 1 millón de caseros que tiene entre 3 y 5 casas. Hay otros 200.000 que tienen entre 6 y 10 casas. Y hay otros 38.000 caseros que tienen, en concreto, 38.400 que tienen más de 10 casas. Estamos hablando de que la mitad del mercado del alquiler está en manos de rentistas de más o menos calibre, de 3, de 6 o de más de 10 viviendas. Y afectados que están diciendo, es imposible encontrar, porque ante estos caseros es imposible saciar, es imposible pagar la avaricia.
Lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. Tenemos un presupuesto muy ajustado, pero es que incluso bajándote de, o sea, viviendas por el que piden 250.000 euros, 250.000, son viviendas incluso en la zona. Así que si queremos hacer radiografía de estos caseros, de los 2,3 millones de caseros particulares que hay en España, se puede hacer la división así. La mitad, efectivamente, son esa abuelita. Son pequeños propietarios, 1 o 2 casas. Apenas ganan 30.000 euros con sus viviendas. No parece ser gente que está especulando con la casa. La otra mitad, 50,1, abuelita. La otra mitad son multipropietarios, son rentistas que no tienen una casa, sino sus casas, en plural, como negocio. La ancianita que vive de alquiler es media verdad. La otra media verdad es la del rentista. Y este es el diagnóstico si uno mira al mercado del alquiler personal, el de que es casero en persona. Porque si a todo esto le sumamos además inversores institucionales en España... There has never been a better time to build. And the best builders chart the path forward, pinpointing where the world is going and investing in the solutions that will take us there. Y fondos como fondos buitre, como Blackstone, fondos de inversión, fondos de construcción. Deep trust with our investors by delivering through market cycles. Building resilient businesses. Estamos hablando de otros 400.000 propietarios institucionales, fondos, sociedades. That can spot trends and adapt before the competition. Building a secure financial future. Que hablan exactamente como están escuchando en esas publicidades en términos de inversión, rentabilidad y sobre todo de dinero que está convirtiéndose en rentas crecientes para los inquilinos. Así que la historia de la vivienda en España ya no es la historia de la gente que compraba con el sudor de su frente y alquilaba para completar el sudor de su frente. Esa es la mitad de la historia. La otra mitad es la de grandes rentistas que ahora mismo están viviendo a costa, efectivamente, del sudor de otra gente. Este es el monopolio que tenemos en España. Y a partir de aquí se está empezando a abrir un camino del discurso político que es el de la intervención. Y está empezando a plantear una cuestión que nunca se había discutido en España. Si hay que poner un tope, un límite a cuántas viviendas puede acaparar cada persona. Si el límite son 2, son 4, son 6, son 10... Pero sí hay que poner un límite a cuántas viviendas puede acaparar un ciudadano. Y hoy ese debate lo ha abierto el presidente Pedro Sánchez. Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial y finalmente que nos habiliten palancas también poner freno a la especulación en la compra para no uso residencial. En castellano, limitar el número de compras que se pueden hacer para que sean simples primera o segunda residencia, no más. Esto es lo que se está planteando a nivel europeo y es lo que se está desplegando a nivel local. En Catalunya, Salvador Illa ha planteado esa misma medida. El meu govern el que està a favor és de posar per davant de tot l'habitatge com un dret i per tant prendre aquelles mesures que legalment siguin pertinents i siguin possibles. Diciendo la medida es la de vivienda como derecho y per afavorir això. I no ens hem tancat en cap cas a estudiar qualsevol mesura, a estudiar-les bé y anar amb seguretat. Abiertos a estudiar cualquier medida como los límites al número de propiedades. Esto está calando ya en los gobiernos y esto está permeando también por presión de los socios del gobierno. El último en plantearlo ha sido Gabriel Rufián. Es que la gente que tiene pasta pues deje de invertir en casas, que deje de creerse que una casa o que un piso es un bien de riqueza, que la gente que tenga pasta pues que invierta en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, en vino, me da igual, pero que en casas no. Una familia, una casa, y quien quiera especular con vivienda, pues que pague impuestos, que pague muchos más impuestos. Porque si no, nos vamos al carajo. Y este empieza a ser ahora mismo un debate que ha calado. Es un debate legítimo. Se piense lo que se piense de los límites a la propiedad,
es un debate servido ya, porque los datos de preocupación sobre el mercado de vivienda en España, según refleja el CIS, han tocado el mismo nivel que cuando explotó la burbuja. Tenemos este grado de preocupación ciudadana y, sobre todo, porque el mercado de vivienda, salvo para quienes se ganan la vida especulando, está empezando a dar señales de alerta. Para los especuladores, esto es un gran mercado al que no hay que tocarle ni un pelo, porque ellos están ganando mucho dinero, pero para todos los demás empieza a haber señales de alarma. La primera la hemos visto hoy. Hoy la compraventa de viviendas cae en agosto. Un 3,4%. Es el peor dato de los últimos 5 años. Y no es preocupante por el punto, por el dato. Un grano no hace granero, pero sí es preocupante porque un mercado más o menos estable, como debiera ser el de la compra de vivienda, empieza a vivir picos especulativos, caídas dramáticas, y estos movimientos empiezan a señalar que está habiendo jugadas especulativas clarísimas en el mercado de vivienda. Y segundo, porque empezamos a ver puntos también publicados hoy. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Que deja puntos, cifras de auténtico vértigo en algunas ciudades. Sí, el INE hace hoy una amplísima radiografía urbanística que permite ver cuánto se paga ya en los puntos más calientes de nuestro país. Es evidente cómo la presión turística y extranjera están presionando los precios al alza, y muestra de ello es que 3 de los 4 municipios más caros para comprar en España están en las Islas Baleares. Atalaya, en Ibiza, es a día de hoy el municipio más caro en nuestro país para comprar una casa. El precio medio allí, en 2024, ha sido de 969.000 euros. En 25 localidades españolas, según el INE, entre las que están Tres Cantos, Alcobendas, Zarauz, Jave o Donosti. Bueno, en esas 25 ciudades el precio de compra ya supera el 500.000 euros. Esto en la compra. En el alquiler, los datos del INE permiten hacer hoy algo interesante, que es ver cómo están evolucionando los precios entre los que pagan menos. Y es que el 25% de los alquileres más baratos, el cuartil inferior, alcanza ya los 430 euros de media en España. Son, por cierto, casi 120 euros más que hace 10 años. Y, por cierto, la ciudad de Cieza, en Murcia, y también la de Priego, en Córdoba, son ahora mismo los 2 puntos más baratos para alquilar. Eso evidencia que hay que buscar municipios pequeños, de menos de 30.000 habitantes, para poder pagar los 300 euros que se están pagando allí por un alquiler. Esta es la batería de indicadores. Precios medios de 900.000 euros en algunos puntos, medios, lo cual significa por debajo hay un cierto abanico y por arriba barbaridades de dinero. Este monopolio inmobiliario, este 50% en manos de pequeños inversores, ahorradores, que han decidido poner todo lo que tenían en comprarse una casa, quizás luego otra, ese 50% se completa con el otro 50% del mercado. Especuladores con 3, 5, 6, 10, más de 10 viviendas. Y si este es el mercado y la radiografía nacional, 50% abuelitas, 50% buitres, si este es el mercado nacional, en Madrid la proporción es 63% buitres y solo 1 de cada 3 pequeños propietarios, pequeñas abuelitas. 2 de cada 3 casas están en manos de rentistas en Madrid. Es curioso porque esos grandes propietarios, con 3, 6 o 10 casas o más, viven todos concentrados en esa capital. Hay 162.000 propietarios que alquilan la vivienda en Madrid con 1 o 2 casas. Pero los otros 2/3, hasta completar el casi 500.000, tiene 3, tiene 5 o tiene 10. En Madrid hay más caseros que tienen 5 casas que caseros que tienen 1. Este es ahora mismo el monopolio que estamos viendo dibujarse en España con la vivienda. Cada vez más viviendas en menos manos. Y a partir de aquí, el discurso alternativo está siendo el de liberalizar el mercado completamente desde el lado de la derecha. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta. Esto se ha demostrado fallido allá donde se ha aplicado. Limitar e intervenir la vivienda siempre demuestra que paraliza el mercado, siempre. Vamos a defender la propiedad privada como un principio, ni tampoco vamos a seguir multiplicando los trámites, porque esto, la burocracia... Frente a un discurso de intervención del mercado que está creciendo.
que hemos cristalizado en un borrador de decreto ley que queremos negociar con el Partido Socialista, que incluye, 1, la prórroga y congelación de los alquileres. Hay 300.000 alquileres que van a vencer en los próximos meses. Bueno, queremos congelarlo para que la gente no se encuentre con una subida del 30, el 40, el 50% en su alquiler. 2, que paguen impuestos los propietarios de 4 o más viviendas. ¿Cuántas casas necesitas? 2, 3, 4, 10... Bueno, pues que paguen un 5% de impuestos quien tenga más de 4 o más casas. Y 3, prohibir la compra especulativa de vivienda. El año pasado, hasta 6 de cada 10 viviendas se pagaron al contado, a tocateja. Son fondos que las compran para ponerlas a alquiler a precios abusivos. Entonces, regularlo para que sea a precios de alquiler asequible. El concepto de monopolio inmobiliario lo ha desarrollado el autor de El secuestro de la vivienda, el director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana, Jaime Palomera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Palomera, el diagnóstico está hecho. Hoy lo que tenemos es una alternativa en la política. Hoy Pedro Sánchez, hoy Salvador Illa y hoy los socios del gobierno dicen hay que empezar a poner límites a la propiedad o impuestos prohibitivos a quien tenga más de un número determinado de viviendas. ¿Cuál es la salida? Sí, bueno, cuando empecé a hablar de esto hace aproximadamente un año, que de hecho estuve en el Congreso de los Diputados, la mayoría de diputados ahí presentes me miraban prácticamente como a un marciano, es decir, que mi percepción fue que nunca habían escuchado lo que yo ahí expliqué, que venía básicamente de los estudios que hemos realizado en los últimos años. Como decías, hay una dinámica de monopolio, pero además es un monopolio amañado, básicamente porque tenemos unas reglas fiscales que lo que hacen es acelerar la concentración de propiedades en pocas manos. Y lo explico muy brevemente. Ahora mismo, por ejemplo, quien puede crear una sociedad inmobiliaria paga menos impuestos que el resto de ciudadanos cuando compra casas. Paga menos por esa casa, por lo tanto, que cualquier persona que se la quiera comprar para vivir. No solo eso, sino que además también tiene bonificado el impuesto de sociedades. Si quiere convertir esa vivienda en un alquiler turístico, paga menos IVA. Y además, las rentas inmobiliarias que vienen del alquiler, quienes tienen pisos en alquiler, tampoco tributan, o tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Esto es importante que la gente lo entienda. Cuando tú vives de tu trabajo, tú tributas sobre el 100% de lo que ganas, cuando pagas el IRPF. En cambio, si vives de alquileres, si solo tienes pisos en alquiler, aunque no seas un fondo de inversión, solo tributas sobre el 50% de lo que ganas. ¿Qué está haciendo toda esta fiscalidad? Está incentivando que quien tiene dinero pues busque hacerse más rico comprando casas que le salga más barato que al resto y cobrando alquileres cada vez más elevados. Frente a estas reglas fiscales, lo que propongo desde hace tiempo es que cambiemos el sistema y que incentivemos que la gente pueda tener una casa y que penalicemos la acaparación y la especulación con las casas. Y eso significa que quien tiene 2, 3, 4, 5 va pagando cada vez una tasa de impuestos, una fiscalidad mayor. Exactamente. El modelo en el que me baso para plantear esto es el de Singapur. Singapur es una ciudad global que para quien sigue, por ejemplo, la escuela austríaca, algunos liberales, les encanta hablar de Singapur para determinados sectores de la economía, pero Singapur es una economía mixta y, por ejemplo, la vivienda como derecho está muy protegido. ¿Qué hacen ahí? Si tú te quieres comprar una casa, está bonificado fiscalmente. El gobierno te ayuda a tener una casa para vivir. Pero a partir de la segunda propiedad, de la segunda vivienda, ya empiezas a pagar más impuestos. Lo que aquí sería el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ahí para la segunda casa ya es un 17%. Y se va incrementando, un 25% y va subiendo. Es para que la gente nos entienda como el IRPF, ¿verdad? Que el IRPF funciona por tramos. Cuanto más ingresas por tu trabajo, pues pasas, ¿no? Cuando ingresas un poco más, pasas a un tramo superior. Pues bien, lo que hacen ahí es lo mismo, pero con los activos vivienda. Cuantas más propiedades quieres tener, más impuestos, más tramo, más porcentaje se te aplica. Y el tope. Hoy empieza a plantearse esto, el tope de decir un número determinado de casas y por encima de eso, prohibición. ¿Es factible? Esto ya se está haciendo en Europa. Esto es lo que hace Países Bajos. Los holandeses a principios de 2022 hicieron una ley
que permite a los municipios en una situación grave, con problemas de acceso a la vivienda, les permite a estos municipios limitar la compra de vivienda a quien va a vivir en esa casa al menos 4 años. Si usted quiere vivir en esta casa, un mínimo de 4 años, entonces puede comprar. Si usted es una sociedad que se dedica a comprar para revender o a comprar para alquilar a un precio cada vez más alto, entonces yo a usted le voy a impedir que pueda comprar, para que los compradores de primera vivienda no tengan que competir con estos rentistas profesionales. Pero yo te diría que esta medida, si bien es factible, porque ya se está haciendo en un país europeo como Países Bajos, no es tan efectiva como un cambio mucho más global del sistema fiscal como el que te comentaba antes. Pues Jaime Palomera, director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana, autor del libro El secuestro de la vivienda, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hoy esta cuestión, límites a la propiedad o modificaciones a la fiscalidad, se están abriendo paso porque hasta los bancos hoy han hecho sonar la campana de alerta. Yo espero que entremos todos en razón. Es cierto que este año ha habido un desajuste importante porque, la verdad es que los tipos han subido. Hoy Bankinter ha hablado de irracionalidad hipotecaria. Enseguida. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, Donald Trump anuncia tremendas sanciones al petróleo ruso y hoy el crudo se dispara. Un 6,2%. Está subiendo el precio del barril. Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es un susto o esto es otra cosa? ¿Esto es algo más? No, es un susto que no va a revertir la sobreoferta que va a haber en el mercado con esos incrementos tan rápidos, tan fuertes de cuotas de producción de la OPEP. El mercado va a seguir sobreabastecido. El crudo ruso acabará encontrando algunas formas, aunque sea a menor precio, de colocarse en mercados emergentes. Así que creemos que es un rebote meramente técnico. 6% hoy. ¿Esto, rebote técnico, significa que todavía puede darnos algunas sesiones de malestar o esto se modera rápidamente? Debería de moderarse rápidamente. Es un cierre de posiciones cortas de muchos hedge funds, pero el nivel de equilibrio que nosotros estimamos para el barril de Brent está alrededor de los $62 y debería estar volviendo allí más pronto que tarde. Hoy el otro nombre del día, porque el primero ha sido aquí Repsol, subiendo y beneficiándose por esto, el otro ha sido Bankinter. Bankinter hoy ha presentado resultados un 11% arriba. Gloria Ortiz los presentaba así. Siguen siendo unos resultados muy satisfactorios. Hemos alcanzado los 812 millones de euros de beneficio. Pero hoy Bankinter se ha venido abajo en bolsa. Scholtes, esto de nuevo, un susto, un capítulo o la banca empieza a estar en jaque. No, empieza a estar en precio. Al final va sufriendo esa compresión lenta de los márgenes con los recortes de tipos del Banco Central Europeo. La morosidad está baja, pero ya tampoco puede bajar mucho más. Las valoraciones se han normalizado en los últimos meses y a partir de ahora pues ya la mayor parte de la rentabilidad vendrá por unos dividendos que siguen siendo muy atractivos. Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, gracias por su análisis con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído Monopolio Inmobiliario y discursos de intervención. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.